Los filósofos de la antigüedad plantearon las grandes preguntas sobre el universo y la vida en diversas maneras, algunos desde la mística y otros con una innegable visión científica. Pero es indudable que en estos filósofos clásicos siempre imperó la genuina intención de llegar al verdadero conocimiento y a la esencia última de las cosas. También trataron de entender el origen del mundo en donde vivían. Se interesaron en la infinidad de la cosmología, en la perfección de la geometría y por la composición de la naturaleza. Para aproximarse a la reflexión sobre el origen del universo, plantearon el concepto Arche, que hacía referencia a este elemento desconocido que era la base de todas las cosas y componía en última instancia todo el universo. Era el arché, una sustancia primigenia, el elemento esencial de que estaba compuesto el mundo físico. Tales de Mileto. En su Metafísica, Aristóteles escribe que Tales de Mileto fue el primer filósofo, nacido en la polis de Mileto, en la costa de la actual Turquía. Tales viajó por Egipto y aprendió geometría. Entre sus aportes matemáticos más importantes está el teorema de Tales. En cuanto a su obra filosófica, pese a que no se conservase ningún texto suyo, se sabe por otros autores que escribieron sobre él, que Tales consideró el agua como el elemento primigenio del mundo y del universo. Para Tales, el arché era el agua, porque era algo a partir de lo que se podía formar todo lo demás. Era esencial para la vida, capaz de provocar movimiento y transformación. Por su búsqueda de la verdad a través de la razón, superando las historias o mitos que se contaban en la época, se consideraba a Tales de Mileto como el primer filósofo. Y otros aportes fueron también el conocimiento y la explicación de los eclipses, también calculó la cantidad de días del año de forma exacta e investigó equinoccios y solsticios. El historiador Diógenes Laercio afirmaba que la muerte de Tales de Mileto fue a causa de una insolación durante unos Juegos Olímpicos. Pitágoras. Nació en la isla de Samos, actualmente Grecia. Fue filósofo y matemático. Es tradicionalmente conocido por el teorema de Pitágoras y el gran impulso que les concedió a las matemáticas de la antigua Grecia. Es uno de los filósofos más importantes de la historia de Grecia. Aunque no se sabe mucho de su vida, Pitágoras se cree que estuvo en contacto con la escuela de Mileto, de la que había formado parte Tales, Anaximandro y Anaximene, tan solo una generación antes. Y viajó por Egipto y allí aprendió geometría también. Estas influencias hicieron que su aproximación a la filosofía fuera desde perspectiva matemática. Sin embargo, en Pitágoras sorprende encontrar a un hombre profundamente religioso y creyente en todo lo relacionado con el alma y la reencarnación. Es famoso por haber fundado la escuela pitagórica, que es una especie de secta religiosa formada por los llamados pitagóricos, estudiosos de la obra de Pitágoras y adoradores del personaje. Y su símbolo era un pentágono estrellado, siendo aún catalogada como una especie de secta. El filósofo creó todo un culto religioso alrededor de su propia figura, y sus seguidores entendían las ideas de su maestro como revelaciones místicas. Aunque también Pitágoras fue considerado loco por algunos y su filosofía fue cuestionada y perseguida. Pitágoras era un científico místico que no encontraba contradicción en su filosofía. También se atrevió a dar solución al problema del Arché y propuso que el primigenio, el cual estaba compuesto el universo, eran los números. Sócrates. Considerado el fundador de la filosofía occidental, Sócrates no fundó ningún escrito ni fundó ninguna escuela. Este famoso personaje, nacido en Atenas, se dedicó más bien a plantear preguntas. A menudo se le imagina como un viejo que iba por la calle molestando a la gente con preguntas y diálogos. Muchos de los atenienses acabaron hartos de él, pero otros, como un joven Platón, se interesaron por esa curiosidad en ese método que él abordaba el conocimiento. El método socrático se basa en el continuo cuestionamiento y la profundización personal sobre las creencias de cada individuo. Más que la búsqueda de respuestas, Sócrates estaba motivado por la comprensión de los conceptos que cada persona tiene interiorizados. En realidad, él creía que los conceptos no eran relativos sino absolutos. Llegar a comprender qué es lo correcto, qué es lo bueno, solo se podía conseguir mediante razonamiento y alcanzando así la sabiduría. Para ello debía trabajarse el cuestionamiento y en el examen de vida, él decía, la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podría menos que practicar el bien. Para Sócrates, la verdad se identifica como bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá hacer menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que lo hace mal, por la ignorancia. Sobre la vida, Sócrates le habló a su discípulo diciendo, toda
Una vida es una fábula, es una narración, hilada a través de vivencias, experiencias que nosotros mismos decidimos interpretar de una manera u otra, o aquellos que nos conocen interpretan a su propia manera. Fue condenado a muerte por corromper la mente de los jóvenes, pudo exiliarse pero decidió suicidarse con cicuta. Platón recogió toda la sabiduría de Sócrates en una serie de obras llamadas Diálogos, y gracias a esta compilación, el pensamiento de aquel viejo que no paraba de hacer preguntas sobrevivió al paso del tiempo. Platón, nacido en Atenas, fue discípulo de Sócrates y que reflexionó sobre la organización política y social de la ciudad y Estado, sobre la naturaleza del cosmos y sobre el mundo real. Para Platón, el mundo físico que nos rodea, el mundo real donde vivimos, es una simple e imperfecta imitación del mundo de las ideas, lugar donde habitan las formas correctas y perfectas. Podría decirse que el mundo sensible es el que describió Heráclito, mientras que el mundo de las ideas es el que imaginó Parmenides. Platón considera que es la razón y no los sentidos los que nos acercan a conocer la verdad. El término idealismo es bastante común para referirse a las ideas platónicas o neoplatónicas. Y, sin embargo, desde la perspectiva de la teoría de los universales, los filósofos de inspiración platónica son en rigor realistas, por lo tanto las ideas poseen una existencia real. Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inmutable, y en este sentido la idea es el espectáculo ideal de una cosa. Así concebirá con frecuencia que las ideas son modelos de las cosas o también las cosas mismas en su estado de perfección. Por ello, la idea no puede aprenderse sensiblemente, sino que su visibilidad depende de la mirada interior. En consecuencia, Platón irá reduciendo las ideas a objetos matemáticos y a ciertas cualidades como la bondad y la belleza. Aristóteles nació en el norte de la Grecia actual y a los 17 le enviaron a una academia que es la de Platón, donde pasó 20 años como alumno y profesor. Llegó a ser maestro en la corte macedonia, teniendo como pupilo a un joven, Alejandro, que más tarde sería Magno. En el año 335 a.C., en Atenas, abrió una nueva escuela, el liceo, que rivalizó con la academia. El pensamiento de Aristóteles difiere mucho con la filosofía de Platón, principalmente porque mientras su maestro pensaba que la auténtica verdad se encontraba en el mundo de las ideas, Aristóteles creía que las respuestas estaban en el mundo real. Allí nace el intelectualismo en 350 a.C., con Aristóteles buscando un punto medio entre el racionalismo, el conocimiento por la razón de Platón, y el empirismo, el conocimiento por la experiencia de los naturalistas. Sostenía que nuestro conocimiento comienza con los sentidos, experiencia, que luego son procesados por nuestro intelecto, que creará conceptos que nos llevarán finalmente al conocimiento. Aristóteles se confiaba en los sentidos para llegar a conocer la naturaleza de las cosas. Convencido de que en el mundo real se encontraba la verdad, se dedicó a recolectar plantas, piedras y animales para clasificarlos en función de sus características. Abordó un razonamiento deductivo denominado silogismo, basado en la lógica. Tras la muerte de Aristóteles aparecieron dos grandes escuelas de pensamiento filosófico: el epicureísmo de Epicuro y el estoicismo de Zenón. Epicuro. La idea central de la filosofía epicurea es que el objetivo de la vida es la tranquilidad y la paz. Como todo filósofo, confiaba en que la sabiduría era el camino hacia esa paz. A Epicuro le debemos la lucha contra el miedo. Fue de los primeros en alertar que no se podía llevar la vida si le teníamos miedo a las cosas, y que había que superar el miedo para conseguir el objetivo vital de la tranquilidad del espíritu. Según Epicuro, no había que temerle a nada, ni siquiera a la misma muerte, que identificó como un proceso que no nos afecta de ninguna manera. No la sentimos, no nos causa daño físico ni emocional. No hay que temer a la muerte, como no hay que temerle a nada. Zenón. Zenón de Sitio no debe confundirse con el filósofo presocrático Zenón de Elea. El Zenón original de Sitio es en la isla de Chipre. Es más importante por haber sido el fundador de la corriente filosófica del estoicismo. Zenón fue seguidor de las ideas de Diógenes y por ello creía en vivir una vida sencilla. Además defendía dos ideas importantes:
que el universo estaba gobernado por leyes naturales hechas por un legislador supremo y que el hombre no podía hacer nada para cambiar esa realidad. Aún así, Zenón creía que los individuos también tenían libre albedrío, que ellos elegían cómo vivir su vida y proponía que lo más adecuado era vivir en armonía con la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, el estoicismo tuvo mucha influencia en la sociedad y la política del Imperio Romano. Esa fue toda mi exposición. Gracias por su atención.